Soberano y amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, oh Señor, por los méritos suficientes de nuestro Señor Jesucristo, porque es gracias a Él, Señor, que podemos acercarnos a ti con toda confianza y poderte llamar Padre. Oh Señor, tu iglesia se ha congregado una vez más en tu día para adorarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Y hemos venido, Señor, para que tú nos hables con poder, para que tú, Señor, seas utilizando a este vaso de barro con todas sus imperfecciones, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y abracemos tu verdad, Señor, con gozo, con alegría. Ayúdanos siempre, Señor, a ver tu verdad. Ayúdanos a ver y a contemplarte, a contemplar tu hermosura en la Escritura. Oh Señor, que hoy seamos edificados, que hoy seamos consolados, que hoy seamos exhortados y que todo eso nos conduzca, oh Señor, a darte más gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Por favor, Señor, te ruego por mis hermanos, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea siempre dándoles un corazón humilde para recibir tu palabra siempre. Te pido por mí, Señor, que me guardes del error y de la herejía, que me permitas, Señor, exponer tu palabra con fidelidad, que nada sea yo agregando, oh Señor. Seas tú en todo exaltado, porque te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús y para su gloria. Amén y amén. Acompáñenme, hermanos, a Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Les invito a que se coloque sobre sus pies. Dice la bendita palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte. En esta mañana nos vamos a ocupar de la sexta bienaventuranza, y es importante en este caso estudiarlo como lo hemos venido haciendo, también en el marco natural en que se ha venido desarrollando el Sermón del Monte, en relación con las otras bienaventuranzas. Como hemos visto hasta ahora, nuestro Señor no hizo estas afirmaciones al azar. Hay en ellas una continuidad evidente de pensamiento y a nosotros nos corresponde siempre verla. Claro que debemos tener sumo cuidado siempre que hagamos esto, porque es interesante tratar de descubrir ese orden y esa continuidad existentes en la Escritura, pero es muy fácil también imponerle a las Escrituras nuestras propias ideas en cuanto a orden y en cuanto a continuidad. Por eso siempre debemos andar con mucho cuidado. Quizá alguien pudiera pensar que esta bienaventuranza hubiese podido quedar primero al principio, al inicio, porque el pueblo de Dios siempre ha considerado la visión de Dios como el fin de todo esfuerzo. O sea, todo creyente genuino desea ver algún día al final al Señor, porque nadie puede negar que ver a Dios es el propósito genuino, sincero, honesto de toda religión. Sin embargo, acá tenemos esta bienaventuranza que no está ni al principio ni al final, ni siquiera está en el medio, ni siquiera la encontramos en la mitad. Y eso tiene que llevarnos a preguntarnos de inmediato por qué aparece allí. Y es posible que podamos dar una respuesta como las que les voy a dar a continuación. Las tres primeras bienaventuranzas, como nosotros lo hemos venido desarrollando, trataron de nuestra necesidad, de la necesidad de nuestra conciencia, de nuestro corazón. ¿Cuál? Dice la Escritura: ser pobres en espíritu, llorando
por esa condición de pobreza espiritual en la que el pecador se encuentra. Eso, por supuesto, nos lleva a ser mansos. Mansos como consecuencia ¿de qué? De entender la verdadera naturaleza del yo, de ver y comprender la verdadera corrupción que existe en un corazón no regenerado. Es decir, las tres primeras bienaventuranzas subrayan la importancia vital de una conciencia profunda de la necesidad de Dios. Luego viene la gran afirmación referente a la satisfacción de esa necesidad, es decir, referente a lo que Dios ha provisto. Dice el Señor en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por supuesto, nosotros vimos cómo esa bienaventuranza apunta a esa hambre y esa sed de justicia es querer ser más como Dios, querer ser más santos cada día. Habiendo caído en cuenta de la necesidad de que tenemos hambre y sed de ser como Dios, hambre y sed de justicia, luego Dios llega a darnos esa respuesta maravillosa, que seremos saciados. A partir de entonces, nosotros empezamos a contemplar los resultados de esa satisfacción. ¿Cuáles son esos resultados? Versículo 6 en adelante. Somos saciados, el Señor nos hace misericordiosos, nos hace puros de corazón y pacificadores. Pero después de esto también aparecen otros resultados que vemos a partir del versículo 10 en adelante. Comenzamos a padecer persecución por causa de la justicia, etcétera. Pero de eso nos encargaremos en su momento. Muchos siervos de Dios en la antigüedad, como por ejemplo el doctor Martin Lloyd-Jones, concuerdan que es así como debemos enfocar nuestro texto. Por esto vemos, por ejemplo, de que Dios le muestra al que es pobre en espíritu que depende completamente de Él. Por esa razón, Él sabe que ha recibido misericordia y por ende no tiene otra posibilidad, hermanos, después de haber contemplado y experimentado la verdadera misericordia, que ser misericordioso. Que ser misericordioso. De ahí sigue la siguiente afirmación que vamos a estudiar en el día de hoy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el propósito central de nuestra enseñanza, de nuestro sermón, no es otro, hermanos, que podamos ver a la luz de las Escrituras cómo es que son limpios de corazón estos ciudadanos del reino, ¿verdad? Y cuál es la bendición que reciben por ello. No es una recompensa, hermanos, porque nadie per se en sí mismo puede llegar a ser limpio de corazón, sino que es un don gratuito, como vamos a ver más adelante. Por eso, no es que tengan una recompensa por algo que ellos hicieron, sino más bien que reciben otra bendición por ello. Así que vamos a desarrollar nuestro sermón dándole respuesta a tres preguntas básicas que se desprenden del mismo texto. La primera de ellas es: ¿qué es el corazón? Según la Escritura. En segundo lugar, ¿en qué consiste la limpieza del corazón? Y en tercer lugar, ¿cuál es la bendición para los limpios de corazón? Esas van a ser nuestras tres preguntas y por ende nuestros tres encabezados. Así que analicemos, o demos respuesta más bien a nuestra primera pregunta: ¿qué es el corazón? Algún hermano me dirá, el órgano, el músculo que se encuentra en el pecho. Pero la palabra corazón es algo muy característico en el Evangelio. El Evangelio de Cristo, hermanos, se preocupa del corazón, enfatiza siempre el corazón. Cuando leemos nosotros los Evangelios, nosotros solemos ver algo con claridad, y es que nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza central de Él siempre fue con relación al corazón. El Señor Jesús siempre habla al corazón. Y sabemos, sin lugar a dudas, que Él insistió en este tema del corazón a causa de los fariseos. Los fariseos, quienes se preocupaban muchísimo por lo externo o por la santidad externa, mas no por la interna. Y esa fue la gran acusación que nuestro Señor siempre les hizo y que vamos a ver más adelante.
Ellos se interesaban por la apariencia de las cosas externas y no por las de adentro. Él les decía desde un punto de vista externo, ustedes se ven irreprochables. Desde un punto de vista externo, su piedad es indiscutible. Pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Porque ellos se preocupaban sobre todo por los preceptos externos de la religión, pero se olvidaban de los aspectos más básicos de la ley, los cuales eran el amor a Dios y al prójimo. Y en estos aspectos nuestro Señor vuelve a enfatizar el corazón, porque el corazón es el centro, es la médula de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar la definición de lo que es el corazón, hermanos, quisiera que examinemos por un momento en forma negativa esta base de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Noten cómo el Señor enfatiza en el corazón, no en la cabeza. El Señor enfatiza el corazón, no en la cabeza. Por ejemplo, el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón. Él pudo haber dicho, bienaventurados los de limpia conciencia, los de limpios ojos, los intelectuales. Pero el Señor no alaba a los intelectuales. El Señor le interesa el corazón. En otras palabras, tenemos que volver a recordar que la fe cristiana no es en última instancia una cuestión de comprensión intelectual, sino que es un estado del corazón. Sin embargo, aclaro que la doctrina es absolutamente esencial y necesaria. La comprensión intelectual es absolutamente fundamental y vital para nosotros, eso lo sabemos, pero no lo es todo. Debemos tener siempre mucho cuidado de no encontrarnos con solo testificar intelectualmente de la fe, como si fuera un mero número de preceptos. ¿Tenemos que hacerlo? Sí, debemos hacerlo. Pero el enorme peligro de esto es que nos detengamos allí. A ver la fe cristiana, ver el cristianismo únicamente como tratar de esforzarme por aprender, llenarme de conocimiento, pero sin piedad, sin amor, sin santidad. Cuando las personas han tenido solo un mero interés intelectual por el evangelio, hermanos, a menudo han sido una gran maldición para la iglesia. Y no solo esto se aplica a la doctrina y a la teología, mis hermanos, sino que también incluye inclusive muchas veces el poder tener un interés puramente académico, mecánico por la palabra de Dios. Irme a la escritura únicamente para extraer información, la cual me dará conocimiento, pero solamente para presentar preceptos de la razón y no realmente para buscar la verdad espiritual que hay en ella. El Señor dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero cuando yo miro la escritura, no solo como la guía que el Señor me da y como su palabra bendita que ilumina, alumbrera mi camino y que también me santifica, sino únicamente como un diccionario donde puedo extraer información para luego tratar de presumir saber. Hermanos, caemos en este error, porque las escrituras, hermanos, han sido un regalo precioso que el Señor nos ha dejado. Él ha querido revelarse de una manera especial en ella para que lo conozcamos y conozcamos las bendiciones de su bendito evangelio. Ahora bien, cuando nosotros solo tenemos un interés pedagógico por las escrituras, eso no quiere decir que todo vaya bien, porque a los que se interesan solo por los aspectos técnicos de la exposición no están en mejor posición, hermanos, que los teólogos puramente académicos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice que esto no es solo una cuestión de cabeza o es solo una cuestión de intelecto. Repito, aclaro, el intelecto es muy importante, pero no es de carácter exclusivo. Ahora bien, nuestro Señor va más allá. Piensen por un instante, ¿por qué el Señor Jesucristo enfatiza el corazón y no en la conducta externa?
¿Por qué Él hace énfasis en lo de adentro y no en lo de afuera? Hermanos, si habían personas que siempre estaban listas, estaban preparadas para resumir la vida de justicia a una cuestión de conducta y de ética meramente, estos eran los fariseos. De manera que la vida cristiana no es solo algo intelectual y tampoco es algo meramente conductual. No es solo intelecto y conducta, tengan mucho cuidado, sino que la vida cristiana es algo del corazón. ¿Pero qué es el corazón? El término corazón en su uso bíblico significa el centro mismo de la personalidad, el asiento mismo de la personalidad. No quiere decir solamente la sede de afectos y emociones. No, sino que es todo el ser de la persona. Cuando en la Escritura nosotros encontramos la palabra corazón, se está refiriendo a todo lo que la persona es, a todo su ser. Sin embargo, la bienaventuranza no quiere indicarnos que la fe cristiana sea algo básicamente emotivo o básicamente emocional, porque siempre que hablamos del corazón, nos imaginamos algo emotivo o algo emocional, algo sentimental. Es imposible no relacionarlo así. Por eso cuando usted habla con un hermano y el hermano le dice, yo te lo digo con el corazón en la mano, es para darle a entender de que se lo está diciendo desde adentro. Entonces es imposible siempre desligar una cosa con la otra. Pero el término corazón en la Biblia incluye todo el ser. Es el centro del ser y de la personalidad del hombre. Es la fuente de la que procede todo lo demás. Incluye la mente, la voluntad, incluye la razón. En otras palabras, o en palabras más simples, cuando la Biblia utiliza la palabra corazón, es para referirse al hombre en su totalidad. Y en eso enfatiza nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que son puros, como traducen otras Biblias. No tan solo en la superficie, no tan solo de manera externa, sino en el centro mismo del ser. Porque el centro mismo del ser, hermanos, producirá más adelante la fuente de todas sus actividades. O es más bien la fuente de todas sus actividades. Así es de profundo esto. Es así de profundo para el Señor. Y esto es lo primero. Por eso el Evangelio siempre enfatiza y comienza con el corazón. Ahora bien, la Escritura también enfatiza que el corazón es la raíz de todos nuestros problemas. Dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y termina el Señor Jesucristo en el versículo 23 concluyendo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero la terrible falacia de los últimos 100 años es decir que tú tienes que hacerle caso a tu corazón, porque lo que daña al hombre es externo. Por eso aquella frase que acuñan, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. ¿Acaso el pecado se comete solo? No, es de adentro. El problema, hermano, no es de ambiente, el problema no es externo, el problema es del corazón. El Señor dice, el corazón es como un gran cofre, donde atesoramos cosas buenas y cosas malas. Y si nosotros tomamos cualquier problema de la vida, cualquier cosa que conduzca a la desdicha, busquen la causa. Y siempre descubrirán que procede del corazón, de algún deseo pecaminoso. Siempre. Porque la Biblia enseña que todos nuestros problemas nacen del corazón, el cual dice Jeremías
es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. Así que debemos tener mucho cuidado cuando decimos que el corazón es nuestro consejero y no filtramos esos consejos por la Escritura. En otras palabras, el Evangelio no solo nos dice que todos los problemas nacen del corazón, sino que es así porque el corazón del hombre, como consecuencia de la caída y como resultado del pecado, es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. De manera que los problemas del hombre, hermanos, radican en el centro mismo de su ser. En el centro mismo de su ser. Así que usted puede tratar de cultivar y desarrollar su intelecto, pero eso no resolverá los problemas. Deberíamos todos estar conscientes de que la educación per se, hermanos, no regenera. Es importante, por supuesto que sí, pero no regenera. Un hombre puede ser muy educado y con todo eso ser un gran impío. El problema está en la raíz. En la raíz. Pero viene el otro extremo. Tampoco podemos conseguir, tratando de hacer esfuerzos en mejorar la conducta o el ambiente, porque el problema es del corazón, el cual es engañoso y perverso. Bueno, ¿y cómo resuelve el Señor el problema de raíz en el hombre? ¿Cómo resuelve esta condición del corazón natural? Eso nos lleva a dar respuesta a nuestra segunda pregunta. ¿En qué consiste la limpieza de este corazón? Por lo general, cuando nosotros leemos limpios de corazón, inmediatamente pensamos en una limpieza moral, en una persona sincera, una persona honesta. Pero eso es mucho más profundo que eso, mis hermanos. Porque el Señor está hablando aquí de una limpieza de todo nuestro ser, recuerden. Porque si el corazón es, como ya vimos, todo nuestro ser, entonces lo que el Señor está diciendo, en otras palabras, es: bienaventurados los que son limpios en todo su ser. Y esto es sumamente demandante para nosotros. ¿Por qué lo es? Hermanos, bienaventurados los que son limpios por dentro. ¿Acaso ese no es el problema que tenemos todos nosotros y que aún seguimos lamentando, aún después de habernos convertido, aún después de haber sido regenerados? ¿No tenemos ese gran problema debido al gran remanente de pecado que mora en nosotros? Porque nosotros, hermanos, no somos completa y totalmente limpios, no lo somos. No lo somos, siempre hay sucio en nuestros corazones. El pecado remanente en nosotros, los creyentes, nos mantiene sucios y manchados. Por eso a diario tenemos que ir al trono de la gracia a pedir perdón por nuestros pecados. Por eso dice el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Aún pecamos. Y no una vez al mes, no una vez al año. Pecamos a diario. Pero el Señor nos está diciendo en la sexta bienaventuranza que Él exige pureza en nuestros corazones, que Él exige que no haya pecado allí dentro. Él exige que tratemos con el pecado que aún mora en nuestro corazón. Pero ¿cómo hacemos? La palabra griega, que se traduce en nuestro texto como limpio, también se puede traducir sin mezclar o puro.
Y en ese sentido, los griegos usaban esta palabra para hablar del vino puro, para hablar del vino que no estaba mezclado con agua, era un vino sin mezclar. Pero también lo usaban para referirse al oro puro, para dar a entender que era un oro que no estaba mezclado con otros metales. Ellos usaban esa palabra para eso. Y lo que el Señor nos quiere decir aquí y nos habla aquí es de un corazón puro que no está mezclado con la hipocresía, sino que es un corazón sincero. El Señor está hablando de un corazón en el cual no hay engaño, un corazón genuino. Así son mis súbditos, dice el Señor. Así son los ciudadanos de mi reino. No perfectamente, pero sí sincera y progresivamente van creciendo en ello por la obra del Santo Espíritu de Dios en ellos. Por eso que dice el salmista en el Salmo 24, versículo 3 al 4, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El versículo 4 dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Noten cómo este salmo nos explica qué significa tener el corazón limpio. El hombre de limpio corazón no es una persona engañosa, no es una persona falsa, es una persona genuina. Es una persona que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado en engaño. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir que en su corazón siempre esté puro en este sentido? ¿Quién puede decir que todas las motivaciones en todo momento siempre son sinceras y carentes de hipocresía? ¿Quién puede decir, hermanos, que sus motivaciones muchas veces no llevan orgullo y rencor? Ninguno de nosotros podemos decir amén a eso. No podemos. Más bien debemos decir, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Como decía Ernesto en la escuela, hay un pecado, hay un remanente de pecado que mora en nosotros y que nosotros tenemos que ser conscientes de ello. Todos nos encontramos en una batalla constante con nosotros mismos, con nuestros corazones, porque allí percibimos orgullo, porque allí percibimos vanagloria, porque allí encontramos poca hambre de sed espiritual, pero sí mucha sed de mundanalidad. Es en el corazón donde nosotros vemos y percibimos todo tipo de imperfecciones que nos demuestra que somos pecadores. Hermanos, hay demasiada basura aún en nuestros corazones. Hasta el mejor y más piadoso de los predicadores ha tenido que reconocer con tristeza que sus motivaciones en ciertas ocasiones, mientras está predicando la bendita palabra de Dios, pueda que no sean agradables al Señor. Pero pastor, él está predicando, él está haciendo una obra solemne para el Señor. Sí, pero aún así podemos tener malas motivaciones. ¿No lo dice Pablo en Filipenses? Sobre aquellos que predicaban a Cristo por envidia. Predicaban para causarle más tristeza y quebranto en sus prisiones. Hermanos, es muy fácil para nosotros y sobre todo los que servimos al Señor desde el púlpito enorgullecernos de qué bien lo hicimos o qué tan elocuentes pusimos.
Es muy fácil porque el corazón es perverso y engañoso. Cuando servimos al Señor, quisiéramos siempre que nuestras motivaciones sean piadosas, pero tristemente no siempre es así. Por eso decía Richard Baxter en su libro sobre el pastor reformado, hablando de cómo el orgullo puede influenciar a un pastor mientras prepara su sermón. Decía Richard Baxter: con cuánta frecuencia el orgullo nos acompaña en nuestra oficina y allí se sienta con nosotros y hace nuestro trabajo. Con cuánta frecuencia, dice Baxter, el orgullo escoge nuestro tema y con mayor frecuencia aún escoge nuestras mismas palabras. Alguno dirá: wow, mira todo el lenguaje técnico que emplea el pastor. ¿Y qué entendiste? Nada, pero se escuchó bonito. Sé que nosotros debemos esforzarnos porque la iglesia vaya creciendo. Sé que debemos tratar de que se comprometan cada día por crecer más y aprender más. Pero a veces, hermanos, no es por eso que usamos las palabras que usamos. ¿Es solo para presumir? Y eso es lo que quiere enfatizar Baxter. ¿Y qué decir de nuestras acciones, hermanos? ¿Podemos decir que siempre actuamos con amor? ¿Podemos decir que siempre actuamos para la gloria de Dios? ¿Podemos decir que siempre que actuamos, lo hacemos conscientemente de que eso que hacemos es la voluntad de Dios? No siempre podemos decir eso. Decía el puritano Thomas Watson en su libro sobre las bienaventuranzas, cito: Dios se deleita en el corazón quebrantado, pero no en el corazón dividido. A veces sinceridad, a veces hipocresía. Y esa es la idea que nuestro Señor Jesucristo quiere dar cuando usa la palabra puro. Un corazón que no está dividido. A veces sinceridad, a veces hipocresía. Por eso el rey David puede orar al Señor en el Salmo 86, versículo 11, diciendo: Señor, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Unifícalo, Señor. Yo no quiero un corazón dividido entre sinceridad y hipocresía. Yo no quiero un corazón dividido entre el amor a ti y el amor propio. Yo no quiero un corazón dividido entre tus preceptos y el amor al mundo. Esa también debe ser nuestra oración. Porque tener un corazón limpio, mi hermano, significa tener un corazón puro, un corazón sin mezcla, un corazón genuino, sincero, no dividido. Por eso debemos orar como David. Pero ser limpio de corazón en la Escritura también quiere decir un corazón agradable ante los ojos de Dios. ¿Pero en qué sentido? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que siempre predominaba una idea por permanecer limpio y alejarse de la inmundicia, alejarse de la suciedad. Aún en el comer, nosotros encontrábamos en las leyes ceremoniales de todo tipo de dietas de animales que ellos tenían que abstenerse por ser consideradas inmundas e indignas delante de Dios, ceremonialmente hablando. Pero no solo la dieta, había prohibiciones incluso para tocar ciertas cosas, porque si se ensuciaban ceremonialmente hablando, se hacían inmundos y no podían venir a la presencia de Dios a adorarle en el templo. Sin embargo, acá el Señor nos dice
que lo que ellos debían principalmente asegurarse no era de que se mantuvieran limpios sus manos y sus pies, sino que más bien ellos debían asegurarse que tuvieran limpio el corazón. La preocupación principal que debían tener estos hombres era de ser agradables a Dios en lo íntimo de sus corazones, y no como muchos de ellos, especialmente los fariseos, cuya preocupación siempre era lo externo. Presumían una piedad, pero sin vivir esa piedad. Cuidado, nosotros queremos aparentar una piedad que no vivamos. Porque eso no es otra cosa, mis hermanos, que hipocresía. Vayan conmigo a Mateo capítulo 23, un momento, por favor. Mateo capítulo 23, versículos 25 al 28. Presten mucha atención cómo nuestro Señor Jesucristo va a amonestar, va a exhortar a los fariseos por su hipocresía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. No es hipocresía lo que busco, dice el Señor. Es sinceridad de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, no los hipócritas, no los que tienen un corazón con doblez, que aparento ser alguien en la iglesia y en mi casa soy otra persona, que aparento ser algo con mis hermanos y en el trabajo soy otra persona. Cito otra vez a Ernesto: ¿de dónde te vas a esconder de la presencia del Señor? Pero este no es el único significado que este término limpieza también implica, un significado de purificado, de algo sin mancha. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, nosotros vemos al apóstol Juan, que nos habla de los que van a ser admitidos en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial. Y dice el apóstol Juan: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y más adelante en el capítulo 22, versículo 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, justificación, para poder tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira se quedarán allá, afuera. Nada manchado o impuro, contaminado, entrará en la ciudad celestial. Sin embargo, como decía como decía Arthur Pym,
Esta pureza de corazón no significa que la vida sin pecado está clara en el registro inspirado de la historia de los santos de Dios. Dice Pin, Noé se emborrachó, Abraham se equivocó, Moisés desobedeció a Dios, Job maldijo el día de su nacimiento, Eliad huyó aterrorizado de Jezabel, Pedro negó a Cristo. Pero el Señor dice, bienaventurados los puros de corazón. Y la opinión ha estado dividida en cuanto a si esta palabra que Cristo menciona aquí se refiere al nuevo corazón recibido en la regeneración o a esta transformación moral del carácter que resulta de la obra de Dios en el alma. Muchos puritanos concuerdan que probablemente ambos aspectos de la verdad se combinan acá. Porque primero hay un lavado de la regeneración, como dice el apóstol Pablo a Tito en capítulo 3, versículo 5. Y es gracias a ese lavado que nosotros entendemos o podemos ver una limpieza de los afectos. Mis afectos no son los mismos. Ahora empiezas a amar lo que antes aborrecías y empiezas a odiar lo que antes amabas. Ahora tus afectos están centrados en las cosas de arriba, no las de abajo. Pero a la vez está estrechamente relacionado con el cambio que sigue los pasos de la regeneración. Ese proceso de santificación en el cual todos nosotros los creyentes estamos sometidos. Estamos sometidos a una purificación de nuestros corazones por medio de la fe y que progresivamente va andando. Nadie puede estar en el camino de la salvación que no vaya en un camino de santificación. Ninguno. Ninguno puede decir que está salvo en Cristo si no quiere ser santo. Y es aquí donde encontramos una prueba muy importante para que cada cristiano profesante reflexione. Debemos preguntarnos, ¿están mis afectos puestos en las cosas de arriba? ¿Realmente son puras mis motivaciones? ¿Cuál es la motivación por la cual vengo los domingos a la iglesia, por ejemplo? ¿Para ser visto de los hombres? ¿O para encontrarme con el Señor y disfrutar de una dulce comunión con Él y con su pueblo? ¿Realmente cuáles son las motivaciones de tu corazón? Eso te lo puedes responder tú. Y las preguntas son importantes porque nuestro Señor afirma ahora que solo los que son así verán a Dios. Eso por supuesto nos lleva a dar respuesta a nuestra última pregunta. ¿Cuál es la bendición para los limpios de corazón? Dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa la visión de Dios? ¿Qué quiere decir con eso de que veremos a Dios? También esto ha sido sujeto de muchos comentarios a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos de los padres y maestros más antiguos de la iglesia se han sentido muy atraídos por este tema y han dedicado mucho tiempo a él. Ellos se preguntaban si ver a Dios significaba que lo veremos en el estado glorificado y en ese momento lo veremos cara a cara. O ellos se preguntaban si era algo objetivo y visible o puramente espiritual. Este era el gran problema que ellos tenían. Pero nosotros debemos señalar, como lo hemos dicho a lo largo de esta serie, que las promesas adjuntas a estas bienaventuranzas, hermanos, tienen un cumplimiento tanto presente como a futuro. ¿Por qué? Porque los limpios de corazón, es decir, usted y yo que hemos sido regenerados, tenemos un discernimiento espiritual.
nuestra comprensión puede ver lo que el impío no puede ver. Nosotros podemos ver el carácter de Dios. Por eso amamos su ley. También vemos la excelencia de sus atributos. El impío no puede ver eso. Pero vemos muchas cosas en las escrituras y afirmaciones que nos confunden. Por ejemplo, recordemos lo que le sucedió a Moisés, cuando en aquella ocasión Dios lo tomó aparte y lo llevó a una montaña y le dijo que se iba a dejar ver de él, pero le dijo que solo le vería la espalda. Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y esto claramente indica, sin duda, que ver a Dios físicamente es imposible. Las teofanías del Antiguo Testamento, o sea, las veces en que el ángel del pacto se apareció en forma humana, sin duda indicaban que ver a Dios en un sentido físico era algo imposible para los hombres. Pero debemos recordar también las afirmaciones de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 5, versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y dijo también en el capítulo 6, versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. En otras palabras, el Señor Jesucristo les decía algo como esto: ustedes no han visto al Padre, pero yo, que soy Dios, sí lo he visto. A Dios nadie lo vio jamás, dice el Señor. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero ¿de qué manera se lo dio a conocer? Dice el Señor a Tomás, capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas son las afirmaciones que nosotros encontramos en las Escrituras, de que en un sentido el cristiano puede ver a Dios a través de Jesucristo. Gracias a nuestra unión con Cristo podemos contemplar su gloria. Aquella gloria que dice Pablo a los Corintios ha sido velada para los incrédulos. Pero los creyentes, es decir, los de limpio corazón, también son capaces de ver a Dios en la naturaleza, en la creación. Cuando su corazón es limpio, hermanos, nosotros podemos ver a Dios en todos lados, no como los deístas, que creen que un árbol es Dios, una nube es Dios. No. Si nosotros sí podemos ver que ese Dios que creó, que gobierna y que sustenta su universo, está presente en todos y cada uno de los lugares de este planeta Tierra. Pero el impuro de corazón no ve a Dios en ninguna parte. Nosotros podemos ver a Dios obrando a través de su providencia, porque sabemos que Él es soberano. Pero el impío solamente cree que esto es cuestión de azar y de suerte. Esto es cuestión de que los astros se alineen. Pero un corazón limpio ve a Dios en todas partes. Además, en un segundo lugar, los de limpio corazón también ven a Dios en las Escrituras. Las mentes impuras no pueden ver ningún vestigio de Dios cuando abren una Biblia, a no ser que Dios haga una obra sobrenatural antes.
Pero cuando un impío abre la Biblia, más bien ve razones para dudar de su inerrancia, razones para dudar de su autoridad, de su autenticidad, razones para dudar de su inspiración. Pero los limpios de corazón, vemos a Dios en cada página de este bendito libro. Vemos que cada letra ha sido inspirada. De manera que cuando usted va a la Escritura y lee con reverencia, usted da gracias a Dios y bendice por lo que Dios se ha agradado de revelarnos su bendita palabra de una manera gratuita. Y podemos gozarnos de tener su santa palabra con nosotros. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿puedes ver tú a Dios en las Escrituras? ¿Puedes escuchar su voz palpable diciéndote y revelándote su santa voluntad? ¿Puedes ver a Dios cada mañana que abres tu Biblia y buscas que tu Padre Celestial te hable y te dé el consejo de cada mañana del camino que debes seguir? O más bien dudas de su autenticidad, de su inerrancia. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú te deleitaste leyendo la Escritura? Y llámese deleite así como te deleitas viéndote un programa o un partido de fútbol, o cuando te deleitas en cualquier otra actividad. ¿Cuándo fue la última vez que te deleitaste realmente y le diste gracias a Dios porque no nos ha dejado a ciegas? Porque Él nos dejó su bendita palabra, que es lumbrera a nuestros pies. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que tuviste gracias a Dios por eso? Pero en un tercer lugar, los de limpio corazón también ven a Dios en su iglesia. Hermanos, los de corazón sucio o impuro no pueden verle en la iglesia con toda claridad. No. Para algunos la iglesia no es sino un lugar agradable donde reciben consejos espirituales para sentirse feliz. A eso resumen muchos lo que es la iglesia. Para otros, no es más que un lugar lleno de personas hipócritas que aparentan y presumen santidad. Como decía Charles Spurgeon, y cito a Charles Spurgeon: debemos recordar siempre que cada persona ve de conformidad a su propia naturaleza. Cuando el buitre se remonta al cielo, dice Spurgeon, ve la carroña donde está, porque eso es lo que le gusta. Y cuando la paloma vuela al granero, ve el trigo donde esté. Y concluye Spurgeon: los sucios de corazón ven poco o nada de bien en el pueblo de Dios, pero los limpios de corazón ven a Dios en su iglesia y se gozan cuando se reúnen allí con ellos. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos deleitado en esta tu iglesia? O mejor, ¿cuándo has visto Dios obrando en el hermano que tienes al lado? O en verdad puedes decir, de verdad, honestamente puedes decir que es un gozo para ti estar aquí
No es una carga. Quisieras quedarte durmiendo. ¿O no es una carga venir aquí y adorar al Señor? A veces parece una carga. No se ha terminado el culto, faltan 5 minutos y ya el hermano está en la puerta para que se quiere ir. Somos muy buenos siempre priorizando en teorías y en palabras, pero muy malos llevándolos a la práctica. Los de limpio corazón, hermanos, pueden ver y efecto lo ven a Dios, no con los ojos naturales, sino con sus ojos espirituales. Ven la grandeza de nuestro Dios, ven la obra que está haciendo en cada uno de sus hermanos y dan gloria a Dios por ello. Dan gloria a Dios porque el hermano está creciendo en santidad, está creciendo en el conocimiento de la palabra. Dan gloria a Dios porque el hermano, el Señor lo está cambiando. Pero el sucio de corazón solo se sienta a señalar y a decir: mira qué carnal es. Mira qué poca santidad. Porque como decía Spurgeon, siempre miramos lo que nuestra naturaleza es. Pero la expresión ellos verán a Dios podría significar algo más. Y es que los de limpio corazón, hermanos, gozamos de un derecho que es invaluable. Es un derecho que ningún otro posee. ¿Cuál? El de que podamos entrar a la presencia de nuestro Rey siempre que queramos. Siempre que queramos, en todo momento. Si tú estás en Cristo, tú tienes este derecho. El derecho que Cristo nos da de presentarnos ante el trono de la gracia con confianza. Aquí es donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Hoy nosotros tenemos el derecho de poder acceder a Él todos los días. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces lo haces? ¿Cuántas veces lo haces? Tenemos muy en poco toda la obra que el Señor hizo por nosotros. No valoramos las inescrutables riquezas de la gloria de Cristo. Amamos más las cosas terrenales que las celestiales. Nos negamos a conocer más al Señor y enamorarnos de Él. Ponemos nuestros ojos en cosas vanas y no en Jesús. Nosotros estamos viviendo un anticipo, hermanos, un pequeño anticipo de las cosas celestiales. Yo te pregunto, si no quieres pasar tiempo con tus hermanos en el día del Señor, ¿cómo vas a decir que pretenderás pasar una eternidad con ellos en el cielo? ¿Cómo vas a decir que si no anhelas orar, estar en la presencia del Señor 10 minutos, 15 minutos, 1 hora? ¿Cómo vas a decir que pretendes estar en su presencia por toda la eternidad? Nosotros vemos muchas veces muy lejos nuestra muerte, como si supiéramos el día en que moriremos.
Pero lo cierto es, hermanos, que lo que nos divide esta vida de la otra es un fino velo que en cualquier momento puede ser rasgado en dos. Y entonces veremos a Dios cara a cara. Nos encontraremos con Cristo. ¿Y qué le diremos? ¿Qué le diremos? Oh, Señor, era mi anhelo estar contigo. El Señor te responderá, ¿era tu anhelo estar conmigo en la tierra? Porque si no anhelabas estar conmigo en la tierra, tampoco anhelarás estar conmigo en el cielo. Por eso, mi hermano, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Contempla las cosas invisibles y eternas, las que son de gran valor. Medita en la gloria que te espera. Si lo haces, hermano, créeme que tu gran preocupación será cada día por ser más y más limpio de corazón. Para mis amigos que me escuchan, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma, hermano. No hay otro camino. No existe otra razón. No existe otra opción. No existe otra posibilidad que sea salvo, sino a través de Jesucristo. Ves a Él en arrepentimiento y fe. Confiésale a Él tus pecados. Pídele que quite ese corazón de piedra y te dé uno de carne. Porque nadie jamás podrá ver a Dios con un corazón impuro. Pero Cristo es el único que lo puede purificar. Para ustedes, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo que nos ha purificado, que ha purificado nuestros corazones, es el mismo poder, hermanos, que nos sustenta y nos persevera. Pero si nosotros estamos empeñados en entristecerlo, estamos empeñados en pisotear a Jesús. ¿Cuál es la razón de nuestra fe? Debemos buscar cada día más la santidad sin la cual, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que penetra cada uno, Señor, de las fibras de nuestro corazón. Cuán insensato hemos sido muchas veces, Señor. Perdónanos por no apreciar y valorar las riquezas de la gloria bendita en Cristo. Ayúdanos, Señor, a amarte más. Ayúdanos a ser más consecuentes en la búsqueda de nuestra santidad. Oh, Señor, ayúdanos por cada día esforzar, imitarte a ti, y no a cosas vanas. Tu iglesia, Señor, te necesita. Cada uno de nosotros te necesita, porque tú has dicho, lejos de mí nada podrán hacer. Por eso, Señor, suplicamos que por favor nunca te apartes de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.